Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Discipulado de la Misericordia. Me encuentro con el doctor Ricardo Castañón el día de hoy, como siempre. Gracias desde Bolivia. Gracias, doctor Castañón. Buenas tardes, un gusto cordial a México y a las otras naciones que escuchan. Contentísimo de compartir con ustedes y me pongo a su disposición. Doctor, pues yo me encanta el tema de la transformación interior y creo que viene muy a cuento del tiempo que estamos viviendo, sobre todo por las turbulencias que tenemos en nuestra vida cotidiana con esto de la pandemia, pero además porque vivimos el tiempo litúrgico en espera del Espíritu Santo de Pentecostés. Por eso su libro de la transformación interior a través de la vivencia humana, me parece sumamente importante ir conociendo todo esto para ir pues haciendo un verdadero cambio, doctor, porque si después de la pandemia quedamos iguales, pues ¿de qué nos va a servir? Primero le agradezco que hubiera puesto su interés en el tema de la transformación. Yo le quisiera mencionar que yo fui ateo hasta los 44 años y cuando entré en el camino de la conversión, obviamente me aproximé a los católicos, pero tuve una grave impresión, incluso dramática, porque yo me acerqué con confianza, pero descubrí muchas divisiones, mucho malestar. La gente hablaba muy bonito, predicaba muy bien, pero yo con el tiempo fui observando que la gente no vivía lo que predicaba. Y le puedo hablar del 92-95% de las personas que yo iba encontrando en los 5 continentes. Entonces, como yo estudio el cerebro y la conducta humana, yo me preguntaba y decía, ¿por qué estas personas tan nobles que ayudan en la iglesia, que visitan enfermos, que quieren ayudar a que la gente ore, ¿por qué se comportan tan bien en la iglesia o durante una reunión y después en sus casas son personas difíciles, son personas conflictivas? Y en la vida personal que yo fui ya viviendo, me encontré, por ejemplo, que alguien me dijo, doctor, queríamos invitarlo a nuestra parroquia, pero como ya ha invitado el otro grupo, y ya no queremos invitarlo porque nosotros no nos llevamos bien con el otro grupo. O alguien que me decía, nosotros somos muy cristocéntricos y usted es muy mariano. U otros me decían, es que nosotros solo somos del Espíritu Santo y usted habla mucho de la Virgen y de Jesús. O sea, yo parecía que cada uno tenía su iglesia, pero yo consideraba que todas eran buenas personas, porque eran buenas personas. Entonces llegué a una conclusión. Estas personas eran buenas, pero no se habían transformado. Entonces, ¿qué quiere decir transformarse? Desde el origen griego, la palabra morfos significa forma. Y cuando usamos el prefijo trans, queremos decir que de aquí vamos a ir allá. O sea, yo tengo que iniciar algo que me transforme, que cambie mi forma, que cambie mi modo de ser. Y encontré apoyo en unas citas del Evangelio muy hermosas. Por ejemplo, en Efesios 4:22 hay una cita que dice, dejando tu antigua conducta, despójate del hombre viejo, viciado por la carne seductora, y renuévate en el espíritu de tu mente, y vístete del hombre nuevo, según Dios, en justicia y santidad verdad. O sea, yo estaba entendiendo que la gente deseaba cosas buenas, por ejemplo, servir a la iglesia y amar a Dios y al prójimo, pero no lo podía hacer porque entraba a la iglesia con la misma ropa vieja con la que había ido antes y salía después. O sea, teníamos debilidades, los celos, las envidias, los complejos, el orgullo, esa soberbia que ningunea a los demás, ese yo sé todo. Entonces, la gente tenía buena fe, buenos deseos de hacer algo, pero no se quitaba esa ropa vieja. Y hay otra cita muy hermosa
que es de 1 Corintios 5:7, donde dice, purifíquense de la levadura vieja para ser masa nueva. Sí. Doctor, celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y verdad. O sea, esto le está diciendo que la transformación invita a que dejemos las debilidades antiguas y empecemos a trabajar sobre un nuevo modelo de comportamiento. doctor, es Entonces, que quería yo, perdone que lo interrumpa, pero esto que usted con lo que se topa, no nada más es en un solo país. Aquí en México, todo el tiempo tenemos eso, hasta nosotros, entre nosotros. Y es dificilísimo trabajar así porque no hay unidad, cada quien jala para su santo, y cuando usted viene aquí y nos expone sus charlas y nos habla de la necesidad de líderes nuevos, de líderes que transformen la humanidad, porque el Señor ya dio todas las gracias, no los va a encontrar. Mire, nosotros tenemos en español una expresión, del dicho al hecho hay mucho trecho. Nosotros tenemos la misma. Yo valoro mucho que usted se hubiera detenido en este tema, porque esto puede ayudarnos a conversar durante varias semanas, porque lo que la gente necesita es una herramienta. ¿Cómo me puedo transformar? Yo cuando hablo con algún sacerdote, a veces me preguntan y me dicen, doctor, ¿qué le pareció mi prédica? Yo le digo, padre, ustedes nos enseñan muy bien la doctrina. Por ejemplo, dicen que hay que amar al prójimo, que hay que ser hombres mejores, pero no nos dicen cómo, no nos dicen qué hay que hacer, qué puedo hacer para crear este cambio. Entonces, lo que yo propongo en este tema es un libro que ya tiene 17, 18 ediciones, La transformación interior a través de la vivencia humana. Lo que trato es de darles herramientas y decirles qué puedes hacer para cambiar. Entonces, aquí viene la preocupación muy oportuna suya del Espíritu Santo. O sea, el momento que una persona dice, yo quiero cambiar, siento que no estoy haciendo lo que deseo. Miren ustedes, vivimos la pandemia, estamos enclaustrados en nuestras casas y ustedes dicen, hagamos unos programas por radio para poder hacer oración de intercesión, llamemos a la gente. O sea, lo que ustedes han hecho ha sido un soplo del Espíritu Santo que ustedes han aceptado y lo han puesto en práctica. Por eso estos programas. Entonces, cuando una persona dice, yo quiero transformarme, por ejemplo, doctor, no lo vamos a invitar porque nosotros somos cristocéntricos, usted es muy mariano. Y yo le digo, ¿y usted no cree que la Virgen fue más cristocéntrica que usted? Porque ella concibió a ese hijo. Y ahora usted los quiere separar cuando ellos son un solo corazón. Claro. Y la persona toma conciencia y dice, doctor, tiene razón, no lo había pensado. Pero hay otros que dicen, es que ese es nuestro concepto, así nos han fundado. Yo, por ejemplo, trabajo con el discipulado de la misericordia y no me alegra cuando la gente dice, el doctor es fundador. Nosotros todos fundamos cosas para nuestra iglesia. Nosotros no traemos novedades, todo es de Dios. A veces las personas quieren ser protagonistas, quieren poner sus mandamientos, quieren ser a veces más importantes que el Jesús mismo. Yo he estudiado místicos modernos que querían ser más protagonistas ellos que el Cristo mismo. Entonces, para la transformación, necesitamos primero esa disponibilidad para decir, Señor, yo soy pequeño, yo soy pequeña, no entiendo, no conozco, pero si tú me soplas, yo empezaré a hacer algo. Tenemos que ver las cosas con humildad. Nosotros, lejos de Dios, solo somos miseria y pecado. Entonces, necesitamos, para poder empezar el camino de la transformación, decir, Señor, yo tengo la intención de cambiar, me encuentro incoherente. Lo que usted acaba de decir, en México y en todos los países que he visitado, hay diferencias aún en el clero, aún entre las religiosas, entre nosotros los laicos. Pero si tú tomas conciencia y dices, pero quiero cambiar, ese ya es un soplo del Espíritu Santo. Esa es verdadera unción y hay que tomarla y hay que detenerse. Por eso yo, cuando
cuando usted me habló ahora y me dice hagamos este tema, es un tema que le sopla el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la tarea de la persona, del cristiano, es lo que dice la Virgen, hagan lo que Él les diga. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, nosotros tenemos que seguir un camino de perfeccionamiento que imite la vida de Cristo, inspirados en la vida de Él y en la vida de la Virgen. Y esto no se puede hacer. Nadie va a decir yo me voy a ir al cielo, nadie va a decir yo voy a abrazar al Señor si no se transforma. Porque la transformación es un soplo del Espíritu Santo que suscita en ti un deseo fundamental y el término es conversión. La palabra conversión quiere decir cambio de vida, cambio de rumbo. Ya no quiero ser igual. Yo no puedo decir yo soy más cristocéntrico que María. Yo no puedo decir, es que a mí un sacerdote me dijo, yo dejé de rezar cuando le pedí al Señor un milagro y no me lo hizo. Y ya son 8 años que yo trabajo como cura, pero yo no le rezo. O sea, nosotros somos muy atrevidos, nos ponemos en juicio, juzgamos a Dios. En el campo científico a mí me apena tanto que los astrónomos y los biólogos han dicho todo es evolución, venimos de los vertebrados más primitivos y en el espacio todo es casualidad, Dios no existe. Somos atrevidos, 13.800 millones de años desde que se conoció el primer Big Bang y nosotros con 4 titulitos universitarios miserables, Dios no existe. Dios no es nada. Aquí lo determino yo. Es que mi grupo tiene que funcionar así y yo soy el fundador. Doctor, por eso no progresa. Doctor, por eso no progresamos. Exactamente lo que usted está diciendo. Y me permito interrumpirlo porque hay algo que a mí en lo personal me inquieta y que tiene que ver con esto. Las personas que trabajamos para el Señor y queremos ese cambio, a veces no estamos dispuestas realmente al cambio. Es decir, ¿qué tan ligado está el cambio con una renuncia personal, con el sacrificio, con el sufrimiento, con esto que es la cruz que Jesús nos propone? Y la gente ahora, ni aún la que trabaja para Dios, quiere la cruz del Señor. Entonces, ¿cómo va a cambiar si no la quiere? Lo que usted menciona, quisiera unirlo al hecho de que el primer momento que la persona dice yo quiero cambiar, ese deseo interior es soplo del Espíritu Santo. Ajá. A mí seguramente en mi vida, antes de los 44 años, me sopló muchas veces, pero no le hice caso. Sí. Hasta que llegué a los 44 años. Entonces, a veces las gentes pueden tener un deseo temporal, por ejemplo, después de un retiro espiritual, se sienten muy emocionados, dicen quieren cambiar, pero luego vuelven a la misma historia. Entonces, el tema es de que tenemos que ser dóciles para escuchar la unción del Espíritu Santo. Y hay una cita muy bella, alguna vez la he mencionado, de San Agustín, cuando dice, Dios no suscitaría en ti este deseo, este pensamiento, si no estuviera dispuesto a ayudarte. Claro. Entonces el problema está en que algunas personas dicen, sí, yo quiero cambiar, y trabajan de manera seria para cambiar, y hacen todo, y renuncian, y padecen, y sufren. En cambio, las otras personas que usted dice, son personas que tratan de decir, yo quiero cambiar, pero Dios no me ayuda, pero es difícil, mi mujer no me deja, mi esposo tampoco, mis hijos acá. O sea, no somos capaces de darle al Señor un sí definitivo. Sí. Primero porque no lo conocemos bien y no podemos amar a quien no conocemos. Claro. Y en segundo lugar, porque nos da miedo el compromiso. Yo cito con frecuencia el estudio hecho por la revista misionera Domund en los 5 continentes. Ellos han estudiado cuántos católicos en el mundo se creen comprometidos. 9%. Es nada. Una tristeza de por sí. No es nada, doctor. No solo, por eso no es nada. Entonces no
En el año 1900, 33% de la población mundial era católica. Hoy somos 17%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hemos cuidado la viña del Señor. Que nosotros no tenemos fuerza. Yo tengo una amiga que vive en Washington, era budista, coreana, y se ha convertido al catolicismo. Y ella me dice, doctor, ya tengo bautizados más de 140 personas. 140 personas han vuelto a Cristo por el trabajo que me ha tocado hacer. Yo les pregunto a los católicos que nos escuchan, ¿cuántas personas han conocido a Dios, lo han amado a través de ti? Si tú no tienes a nadie, te tienes que preocupar. Yo he estudiado los místicos y Jesús dice, cuando ustedes estén conmigo, les haré dos preguntas. ¿Cuánto han amado y cuántas personas has ayudado a que me conozcan, a que me amen y a que me sigan? Es una cosa muy seria. Duro cuestionamiento. Sí. Entonces esto nos tiene que llevar al compromiso. Entonces el Espíritu Santo va a soplarnos, pero el Espíritu Santo nunca nos va a presionar. Entonces, para que la persona se transforme y el Espíritu Santo trabaje, hay tres elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta. El primero es tu voluntad. ¿Quieres cambiar? Claro. ¿Quieres hacer? Pero es una decisión seria. Vas a encontrar cadenas, vas a tener que romper las cadenas. Claro. Cuando yo me cambié de vida, era ateo, tenía 44 años, yo estaba viviendo hasta hace poco en Alemania y vivía con una mujer que era alemana y ella no quería saber nada de Dios, era una mujer culta pero sin Dios. Y claro, yo digo, yo cambio de vida, pero tengo esta cadena, yo amo a esta mujer. ¿Qué voy a hacer? Entonces tenía un estilo de vida, era profesor universitario, era director de una clínica, en un mundo ateo. Entonces había muchas cosas que yo tenía que ir cortando y cambiando. Entonces la conversión crea un cambio radical. Doctor, ¿cuánto le llevó a hacer ese ajuste de vida en lo que usted vivía sumergido con personas y en ambientes contrarios a Dios y lograr todo el desencadenarse de todo eso? ¿Cuánto tiempo le llevó? Bueno, el primer proceso, digamos, de caminar titubeando han sido 2 años y después otros 2 años para poder ya empezar a despojarme. O sea, yo pienso que han sido unos 4 años de trabajo gradual. Claro. Incluso ya mi profesión, yo iba a ir disminuyendo mi atención en mi clínica, a mis pacientes, para poder empezar a dictar conferencias. Entonces, lo que uno necesita, primero le decía, es su voluntad. Estás interesado, tienes deseo de servir a Dios y de cambiar de vida. La segunda cosa es pedir ayuda al Espíritu Santo. Nosotros decimos, desde mañana ya no he de fumar, desde mañana ya no he de mentir. Es tu deseo voluntario, humano, pero el humano es débil. Claro. Tú necesitas la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Entonces, después de tu voluntad, el segundo elemento que debe intervenir es la unción del Espíritu Santo. Claro. Y aquí hay 2 citas poderosas que ojalá nuestra audiencia anote, escriba y tenga en mente. El hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Entonces, yo no puedo decir voy a ayudar a convertir gente, voy a ser un misionero, mi familia va a ser santa, si el Espíritu Santo no me ayuda. Claro. Y a esto potencializa otra cita de Zacarías 4:7, cuando dice, no será ni por el poder ni por la fuerza, sino con mi Espíritu. Entonces, el que quiera transformarse, el que quiera acoger al Espíritu Santo con toda su fuerza, necesita llamarme y decir, Espíritu Santo, tengo el deseo, tengo la intención, pero solo no puedo. Y el tercer elemento es que nos pongamos en los brazos de María.
conmueve mucho esta madre que va al matrimonio de Caná, a la boda, y ve que no hay vino. Ella es una invitada más, pero es una mamá que observa los detalles. Hijo, no tienen vino. Pero mamá o mujer, no ha llegado mi hora. Y ella no espera una respuesta. Ella simplemente dice, hagan lo que les diga. Porque ella sabe que su hijo siempre va a hacer el bien. Y él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando ella dice, hagan lo que les diga, es una voz que vale también para hoy. Alégrense ustedes que hacen este buen programa, que cuando nació en su corazón este deseo, no solo era soplo del Espíritu Santo, como hijos marianos que son ustedes, estaban escuchando la voz de María. Hagan lo que les diga. ¿Por qué? Juan 14:6. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y es en ese camino que nosotros debemos encontrarnos para poder crecer en la transformación interior. O sea, yo quisiera decirles a nuestra audiencia, la transformación es un tema fundamental. Así como ustedes se han bautizado, como comulgan, como conocen la doctrina, un punto de referencia fundamental, una piedra angular de su vida cristiana es la transformación interior. Vuelvo a repetir, sin transformación interior no hay conversión real, no hay camino de perfeccionamiento. Mateo 5:48, sean perfectos como el Padre. No vamos a ser como el Padre perfectos, pero vamos a entrar en un camino que sueña, que añora, que busca el perfeccionamiento. Entonces, por esta razón, yo quisiera que la gente comprenda que este acercamiento requiere mucho compromiso. Pero quisiera decir algo muy hermoso a su audiencia para poder animar a que entren al camino de la transformación. Sí, doctor, díganos. Y hay una cita que ojalá la anoten y la repitan, es Isaías 58:4. En esta cita escribe y escuchamos la palabra del Señor que dice: ustedes ayunan para reñir y disputar mejor, para herir a la gente. Pero yo no quiero esa clase de ayuno. El ayuno que yo quiero es que partan su pan con el hambriento, que den cobijo al desnudo, que lo vistan. Si ustedes hacen estas obras, o sea, si ustedes se transforman, y aquí viene la cita sublime, entonces brotará tu luz como la aurora. Pronto germinará tu curación, irá delante de ti tu justicia y detrás la gloria del Señor. Entonces tú me llamarás y tu Señor te oirá. Tú le invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Pero esta no es una cita bonita que yo les menciono para crearles emoción. Les presento esta cita porque esto se cumple. Cuando una persona se compromete, brota su luz. ¿Y por qué yo les puedo decir que brota esta luz como la aurora? Porque yo dicto conferencias en muchas naciones y en medio del público veo unas personas que tienen un rostro muy normal, pero tienen una luz interior que yo puedo ver. Pero no es una luz física, es una expresión hermosa. Le cuento una cosa, estoy en un teatro, en un auditorio de Madrid. Entra una pareja, son 2,000 personas, pero cuando entran me llama la atención esta pareja. El hombre tiene unos 65, 70 años, pero me fascina porque yo reconozco esa aurora luminosa. Y yo lo miro y digo, este es un transformado. Termina mi conferencia, estoy cerrando mi computadora y escucho una voz. Doctor, ¿le puedo saludar? Me doy la vuelta y es ese hombre, el que yo he visto con su esposa. Y me dice, doctor, me llamo Pedro, sé que va a estar esta semana en Madrid, quisiera invitarlo a almorzar el día que usted pueda. Yo inmediatamente le dije mañana, porque yo quería confirmar si yo veía la aurora o no, la aureola o no. Entonces
día me dice, doctor, tengo una fábrica de perfumes, tengo más de 100 empleados, pero todos los empleados que yo tengo son candidatos a los conventos para ser religiosas o seminaristas que quieren ser sacerdote. Yo preparo en mi fábrica las futuras vocaciones para que vayan a los conventos. Dígame usted si conoce un empresario que tenga una empresa que prepara seminaristas y religiosas. En este hombre vivía Dios. Y por eso hablo de esta aurora. Y podría citarle muchísimos casos como uno puede reconocer esta persona que ha entrado en una transformación y Dios vive en esa persona. Son los que nos recuerdan la cita de Pablo, Gálatas 2:20, me parece, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Pero luego la cita de Isaías dice, pronto germinará tu curación, tú te vas a sanar, sobre todo te vas a convertir, vas a dejar esas debilidades humanas, espirituales que no te dejan crecer, porque el Espíritu Santo va a estar en ti. Irá delante de ti tu justicia, dice el texto. Yo no comprendía muy bien lo que esto significaba. Oré mucho, yo escribo mis libros ante el Santísimo, y encontré una respuesta maravillosa. Delante de ti irá tu justicia. Quiere decir que como tú te has despojado de todo para decirle sí al Señor, Él va a permitir que tú te sanes y tú dejes tantas debilidades porque tú has dejado todo por Él. Entonces Él dice, irá delante de ti tu justicia porque tú lo has dejado todo y mereces pedirme. Tú has confiado en mí. Yo no te puedo abandonar. Tú te has vaciado de ti mismo para llenarte de mí. Entonces es justo que yo, o sea, tienes derecho a pedirme algo por los demás. Y luego dice, entonces detrás de ti irá la gloria del Señor, yo estaré siempre contigo. Y aquí viene la frase final. Entonces tú me llamarás, yo te escucharé y te diré, aquí estoy. Podría darle tantos ejemplos. El mismo día de ayer, el día de anteayer, yo tengo la bendición de Dios de estudiar místicos modernos. Y tenía que tomar una decisión muy importante hace 2 días. Pues llamé a una de las místicas que estudio y le dije, por favor, esta decisión es importante, yo solo te molesto cuando es urgente, pero tú hablas con el Señor, yo también oro y le pido cosas y entiendo lo que Él quiere, pero esto es una emergencia, necesito una respuesta ahora. Y en menos de 1 hora el Señor ya estaba dando una respuesta. Estas son las maravillas de un Dios vivo. Ustedes me van a decir, doctor, denos el número de sus amistades. Tú te pones delante del Señor, Él te habla, pero no puedes ir a pedirle una palabra cuando vas una vez al mes o una vez al año. Tienes que ser frecuente, tienes que hablar con Él a menudo para que descubras esa maravilla y aprendas a conocer cómo habla el Señor. Doctor, cuando una persona entra en la transformación interior, esto que está diciendo es muy importante, reconoce la voz de Dios en la manifestación que se le dé, porque hay un amigo nuestro que recibe mensajes, que usted lo conoce muy bien, que es Gregory, ¿no? Gregory Kerr, y él nos dice muy seguido, nos dice, Ceci, todos podríamos ser videntes, todos deberíamos de ser videntes. Y tiene razón, en la medida que nosotros nos acercamos con la voz del Espíritu Santo, deberíamos de escuchar la voz de Dios de una u de otra forma. ¿Qué piensa usted? Quisiera utilizar otro término que es el de la vida ascética. La ascesis es un término que lamentablemente ni lo escuchamos en nuestros predicadores, ni nosotros aprendemos lo que es la ascesis. Sí. La ascesis es un estilo de vida
que te lleva a un camino de perfeccionamiento. El camino de la transformación interior es un camino de ascesis, es un camino ascético, porque te lleva a algún nivel de perfeccionamiento. Sí. Cuando la persona practica la ascesis, en griego el término quiere decir ejercicio, entrenamiento. Si una persona, yo conozco un sacerdote y puedo decirle el nombre, porque tengo el permiso del sacerdote, doctor, diga que el padre Armando Echeona de Colombia era un hombre de un carácter fuerte, intolerante, impaciente. Pero cuando entré a la transformación interior, el Señor me bendijo. Y yo que conozco a ese sacerdote, hoy él tiene dones de sanación, de conocimiento de almas, de cambios de un lugar a otro. O sea, él tiene bilocaciones, porque un día decidió el cambio. Entonces, cuando una persona entra en la ascesis o entra en la transformación interior, el primer fruto de la transformación es la amistad con Cristo. Y eso nos lleva a una cita maravillosa que es Juan 15:15. O sea, ya no te llamo siervo, te llamo amigo. Porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ti yo te revelo lo que mi Padre me enseñó. Y luego viene Juan 15:16. Ustedes no me han escogido, yo los he escogido. Para que vayan y den frutos en abundancia. Entonces yo no utilizaría el término de ser vidente, pero diría el momento en que tú te transformas e intimas con el Señor y entras a la vida ascética, el culmen de la vida ascética es la experiencia mística. Y hay vida mística de los videntes que conocemos como Gregory, como Faustina Kowalska, como Teresa de Calcuta, personas que tenían la experiencia de ver al Señor porque Dios les regaló esa oportunidad. Pero nosotros los comunes, yo a ellos les digo, son los patricios de Dios, nosotros los plebeyos, los comunes, podemos sudar, arrodillar, trabajar, esforzarnos siguiendo una vida ascética y llegaremos también a una vida mística de revelación. Y le voy a dar un nombre luminoso en la vida cristiana, que es el de Juan Pablo II. Juan Pablo II no fue famoso porque fue papa, fue porque él tuvo una vida ascética tan comprometida. Él no era un místico como el Padre Pío, pero se hizo místico por su esfuerzo personal, porque él se transformó y llegó a las alturas. Entonces, en ese sentido, su amigo Gregory tiene toda la razón cuando dice que todos podemos elevarnos. Yo decía, evito la palabra vidente porque creen que son privilegios. No. Si tú entras en el camino ascético por tu esfuerzo, por el amor a Dios que tienes de perfeccionamiento, como este padre Armando Echeona de Colombia, que se dio cuenta que debería cambiar, cambió y el Señor lo ha llenado de dones maravillosos. Doctor, cuando usted menciona la vida ascética, es este camino de renuncia, de vida austera, de servicio a Dios y a los demás, de ayuno, de oración. ¿Ese es el camino de la vida ascética? Los que dieron mucho cuerpo y, si usted quiere, iniciaron el concepto de una manera maravillosa, fueron los primeros orantes que se fueron al desierto, los padres del desierto. En el siglo III, en el siglo IV, ven que ellos podrían dejar el mundo para retirarse al desierto y empezar a hacer una vida ascética de oración hecha de ayuno, de mortificaciones, de renuncias. Pero han pasado 16 siglos desde entonces y, por ejemplo, hoy en el siglo XXI yo conozco muy poca gente, digamos, que utilice un silicio para una mortificación. Hoy nosotros podemos controlar muy bien lo que es nuestra alimentación. Podemos no necesariamente en México, que es usted donde vive, de
cada 10 adultos, 6 están en sobrepeso, incluso los niños. Claro. Entonces yo creo que a veces rendimos mucho culto al cuerpo, a los placeres mundanos. Entonces la vida ascética hace que tú tengas una disciplina. No quiere decir que te vas a flagelar la espalda o vas a tener una vida de puro sufrimiento. Yo, por ejemplo, en el mes de abril con nuestro grupo hemos ayunado 14 días porque considerábamos que esta época tan difícil así lo ameritaba. Y los martes y viernes ayunamos. Entonces, pero cuidamos la salud. Hay una persona diabética o de presión arterial delicada, hay que tener cuidado. Pero la vida ascética sí implica más que, o sea, no quisiera dar el panorama del gran sufrimiento, sino disciplina. Evitar los excesos, saber abstenernos de muchas cosas. Yo me pregunto por qué si ya has comido te tienes que abrir el cinturón para seguir comiendo más. ¿Qué si deberías pesar 70 kilos, pesas 80 o 90? ¿Por qué si ya estás satisfecho con la comida sigues pidiendo más? O sea, a nosotros nos faltan disciplinas y porque hacemos mucho culto del cuerpo y de la vida social. Entonces sí, la vida ascética más que implica sacrificios. Pero no quisiera quedarme con el concepto que asusta, sino decir, implica un amor tan profundo a Dios que tú vas a vivir con orden y disciplina. Es que yo creo que es como todo, ¿no? Como que la vida mística es el premio de la vida ascética, del esfuerzo. Claro, es el resultado, sí. Claro, entonces nadie puede esperar, es como si nosotros quisiéramos ser médicos sin cursar la carrera. Pues no podemos ser médicos, no podemos ser profesionales. Un profesional que leíamos el día de ayer, un profesional de Cristo, tiene que hacer la escuela y la universidad de Cristo. O sea, si no, que se vaya a otra religión. Entonces, nuestro camino tiene que ser una preparación, una universidad. Esa universidad está dada por, desde luego, el estudio, la reflexión, la oración, el sacrificio, la penitencia, la mortificación, para que entonces nosotros entremos de la vía purgativa a la iluminativa. Mire, el concepto suyo es correcto, pero le contaré que un día yo estudiaba a un sacerdote místico. Sí. Y yo, que vengo de la ciencia, era muy cuadrado en mis conceptos, ¿no? Y él me dijo, doctor, Jesús no es 2 más 2 igual 4. Entonces, cuando yo doy los talleres de transformación interior, hay gente que me dice, yo muestro un camino muy largo, ¿no? Digo, este es el inicio y el objetivo de la transformación es la conversión plena que consiste en la unión con Dios. Entonces me dicen, doctor, pero yo soy solito, recién estoy empezando, usted ya está muy avanzado. Y yo les recuerdo ese capítulo en el que el Señor a los obreros ha contratado en distintos horarios y en la parábola explica que a todos les ha pagado por igual. Claro. Pues yo cuando dicto el taller les digo lo siguiente, ustedes van a pensar que porque yo ya hago esta vida de transformación, busco la transformación hace 17 años, yo no me creo transformado, pero busco la transformación. Pueden pensar de que yo ya estoy muy avanzado. Si tú en tu corazón hoy tienes tanta intención de amar a Dios sobre todas las cosas, si tú tienes ansia, hay una frase bellísima de Teresa de Calcuta en la que dice, Señor, ¿por qué te has ocultado? Tú me has hecho muchas promesas, he dejado el convento para servirte y fundar otra congregación, pero ahora te has ocultado. Pero aunque tú escondas tu rostro, yo seguiré buscando tu rostro, Señor. Entonces, puede haber una persona que entre a la transformación, Cecilia, y tenga tal corazón, tal nobleza, tal belleza de alma, que mañana haga cosas maravillosas que yo no he hecho ni en 10 ni 15 años. Claro. Entonces, porque el Señor ve los corazones. Pero igual, como usted dice, tiene razón, todos debemos entrar a un camino sin esperar en lo excepcional, sin esperar en el milagro. Es en el esfuerzo, en el corazón que tú pongas a este trayecto, el Señor obrará tal como Él lo considere necesario, pero puede hacer contigo maravillas como
Doctor, entonces, como para cerrar este primer diálogo que hemos tenido acerca de la transformación interior, denos unos pequeños como puntos a seguir para nosotros ir con usted avanzando en cada charla que tengamos para tratar este tema. ¿Cómo podríamos nosotros iniciar los pasos de la transformación interior y qué tenemos que hacer? Muy bien, me encanta su pregunta porque esto va a sistematizar muy bien y si usted quiere la siguiente semana o cuando toque, pues vamos a hacer la secuencia. Para hoy yo creo que lo primero que la persona tiene que hacer es tomar conciencia de su situación ante Dios. Sí. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Por ejemplo, piensa, todo este mes o el mes pasado, ¿cuánto tiempo y dinero has empleado para cuidar tu cuerpo? Y pregúntate también cuánto tiempo y dinero has empleado para cuidar tu espíritu. Entonces, primero, ubícate tú, ¿dónde crees que estás ante Dios? Claro. ¿Llena Dios tu vida? ¿Es Dios importante para ti? Entonces, si tú me dices, sí, Dios es importante para mí, yo necesito que pongas los 3 elementos que mencionaba. El primero es, tengo la voluntad de cambiar y de transformarme. Y la meditación que vas a hacer es con Efesios 4, 22, 23. Deja la ropa vieja y ponte la ropa nueva. Entonces tú medita y dime cuál es tu ropa vieja que quieres abandonar. Las mentiras, los pecados, la soberbia, tú sabes. Porque tú quieres cambiar y ponerte la ropa nueva. Piensa en tus fortalezas, en tus virtudes, qué cualidades tienes. Y pon esas cualidades a tu servicio para que crezcas y al servicio de la gloria de Dios y bien de la gente. La segunda cosa es que te pongas de rodillas y te hagas amigo íntimo, amiga íntima del Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, llego tarde, pero para ti no existe el tiempo, sino solo el tiempo del perdón y de la acogida. Entonces pide al Espíritu Santo que sea tu luz, tu aliado, que venga a tu corazón y no lo dejes salir más de tu corazón. Y la tercera es que entres que le tomes la mano a María, le pidas a la Santa Madre que no te deje. Entonces, ay, doctor, qué tarea. Empieza a caminar con esto y ya te diré las tareas que hay que hacer con la razón humana. Vamos a trabajar la inteligencia, o sea, tu voluntad. Vamos a trabajar tu vida emocional. Me preocupa mucho la vida emocional de las personas. A veces somos muy neuróticos, muy infelices, y la vida en Dios nos tiene que traer paz y felicidad. Tenemos que conocer más de nuestro instinto, y una vez que trabajamos bien la razón, la emoción y el instinto, vamos a la parte espiritual, que es la que va a dar la luz a la razón, la emoción, el instinto, y es el hombre que se eleva, el hombre que trasciende. La experiencia es muy hermosa. Doctor, el libro de la transformación interior a través de la vivencia humana, ¿cómo lo podemos adquirir? Para seguir todo lo que vamos a hablar. El libro de la transformación interior a través de la vivencia humana, ¿cómo podemos adquirir lo que nos llega a nuestros domicilios? ¿Nos puede llegar si lo solicitamos a su página web? ¿Nos puede indicar, decir cómo le hacemos para que de esa forma podamos ir siguiendo la secuencia de lo que vamos hablando? Nuestra página www.latiendadeldiscípulo.com tiene también no solo el libro físico, sino también tiene el libro electrónico digital, o sea que lo pueden bajar y creo que la cifra es muy poca, pueden adquirirlo. Y luego en México tenemos una página que se llama elfarolibros.com, elfarolibros.com. Sí. Ellos les pueden enviar en México el libro físico desde la ciudad de Guadalajara. Ay, qué padre, porque yo creo que va a ser muy hermoso ir siguiendo la secuencia de lo que va hablando en el libro y que todos vayamos documentándonos y vayamos cada semana creciendo en estos temas para poder profundizar en ellos conforme vamos teniendo los programas. Cecilia, si me da la oportunidad, yo puedo darles el teléfono del ingeniero Daniel Chávez. Por favor. Que es el representante
Él es el coordinador del Grupo Internacional para la Paz y él tiene los libros. Entonces, él es el ingeniero Daniel Chávez de Guadalajara y su teléfono es 3310956037. 3310956037. Él tiene todos mis libros y estando en Guadalajara, pues le será fácil enviárselos. Claro, doctor, sería muy bueno porque eso nos va a ayudar a nosotros a ir siguiendo como una secuencia, una disciplina de la que usted ha hablado, que tenemos que tener para poder lograr ese cambio. O sea, yo puedo querer cambiar, pero si no me someto a esa escuela que necesariamente me va a llevar a ser un profesional de Cristo, pues no lo voy a lograr. Así es, y también quisiera darle una buena noticia. Nosotros hicimos la Misa de la Misericordia. Sí. Y mucha gente se ha unido a esta fiesta y nos piden más. Entonces quisiera comunicarle que a partir del próximo domingo, sí, para todos los que están interesados en la oración de intercesión, en el discipulado de la misericordia, vamos a tener una misa. En hora de Bolivia son las 11 de la mañana, para ustedes van a ser las 10 de la mañana. Sí. Pero son misas que están acordes a todo lo que nosotros estamos hablando, están organizadas por el Discipulado de la Misericordia, DIMI. Entonces, yo, bien se organice la parte técnica, le voy a mandar a usted el dato para que usted amablemente pueda invitar a su audiencia a escuchar esta misa en toda una programación que se orienta a la transformación, a la oración de intercesión y a vivir este tiempo de una manera más comprometida. Hay alguna persona que me escribió, doctor, que me puso que no podía, que buscaba el libro de ¿Se hace tarde? ¿Se llama el libro? Porque ya se hace tarde. Ese, y que no lo podía, que no lo encontraba, que no lo podía bajar. ¿Qué puede hacer la persona? Mire, el libro creo que se puso a disposición por 2 semanas. Me parece que ya pasaron las 2 semanas. Esa es la razón. Seguramente ya lo han suspendido de la edición gratuita. Sí. Ciertamente lo puede solicitar en la edición electrónica. La verdad es que nosotros dependemos también de los editores, no siempre ellos pueden hacer estas facilidades, pero si ha querido bajar el libro ayer o anteayer es porque creo que ya han cerrado la oferta que duraba 2 semanas. Ok, entonces, si no, entonces que lo pida a sus páginas web. A la tienda del discípulo.com. Muy bien. Y también para las personas que quieran las preces, las oraciones del discipulado de la misericordia, me pueden escribir a ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx. Hay grupos completos que me han escrito, personas que hacen el apostolado en otros países, y les he mandado la versión digital de las oraciones poderosas de intercesión del discipulado de la misericordia, con las cuales pues Bolivia transitó del estado político en el que se encontraba, pues la dictadura prácticamente, a la libertad. Está en ese proceso, pero eso fue gracias a esa oración de intercesión, porque el día de hoy y el día de ayer, doctor, me llamaron algunas personas muy preocupadas por la situación de México, que la verdad es una situación muy difícil, y les decía, no, es que nosotros no vamos a lograr el cambio si nosotros no nos sometemos primero nosotros al cambio, y nosotros tenemos que usar de estas oraciones, además del Santo Rosario y una vida de sacrificio, ofrecida por todos los que dirigen nuestras naciones, con todo el respeto, con todo el amor, porque son hijos de Dios como nosotros, para que ellos hagan el cambio, pero primero tenemos que cambiar nosotros. Cecilia, este concepto es fundamental. Yo, por ejemplo, a veces voy a lugares y propongo la oración de intercesión y me dicen, doctor, ya tengo grupos de intercesión, pero yo les pregunto cuáles son los frutos y no hay frutos. Entonces, uno va a dar frutos. Vuelvo a la cita de Juan 15:16. Ustedes no me han escogido, yo los he escogido para que vayan y den frutos y sus frutos permanezcan. Y lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Yo le he dicho en algún momento, nuestra sede principal del DIMI en México está en Veracruz. Y el padre Roberto, de la parroquia de San José Obrero, me dijo hace poco, doctor, si escribimos los frutos de la oración de intercesión, tendría que escribir un libro
de centenares y centenares o millares de páginas, Wow. por la gran cantidad. Wow. Y cerca de Veracruz hay un pueblo o ciudad que se llama Paso del Toro. Sí. Y me escribió el sacerdote y me dijo: doctor, quiero decirle que desde que yo he puesto 9 grupos de intercesión en esta ciudad de Paso del Toro, la criminalidad ha disminuido. Ay, doctor, no sabe qué alegría me da saber esto, porque nosotros lo hemos promovido mucho y les hemos dicho a las personas que incluyan en el rosario las preces y las oraciones de intercesión del discipulado de la misericordia para destruir las amenazas que tiene Latinoamérica en general y que son amenazas totalitarias, amenazas de dictadura, amenazas de la ideología de género, en favor del aborto, de los mal llamados matrimonios igualitarios, de la adopción de niños por parte de 2 personas del mismo sexo y todo lo que nos aqueja en este momento. Les digo, ¿quieren acabar con esas amenazas? Hagamos la oración del discipulado de la misericordia, acompañémosla del rosario y verán ustedes el poder, porque es el de la oración. Y luego, después de que ya estemos haciendo esto, vamos a hacer el ayuno de los viernes. ¿Quieres ayunar otro día más? Puede ser un martes o un miércoles y ayunamos 2 veces a la semana. Pero nosotros tenemos que hacer el cambio primero para que nuestra nación cambie. Si nosotros no cambiamos, no esperemos el cambio. Y también hay otra cosa, doctor, que el discipulado de la misericordia está unido, las oraciones, a las obras de misericordia. Claro, es oración con acción. Si no hay obras de misericordia, no pensemos que vamos a cambiar, porque lo que está pasando en nuestras naciones es culpa nuestra, doctor, porque nosotros desatendimos las obligaciones de evangelización de nuestro pueblo, de nuestras familias, lo dejamos a la buena de Dios y esa evangelización está unida a las obras de misericordia. ¿Y qué hicimos? Nada, nos dormimos en nuestros laureles, dejamos que estos gobiernos siguieran y ya cuando queremos retomar, pues tenemos perdida parte de la batalla. Así es, pero yo quisiera insistir en lo que usted buenamente ha programado. O sea, para poder entender y llegar al fruto poderoso de la intercesión, nosotros debemos empezar con un cambio personal. Claro. No puede ser que yo esté pidiendo la paz en el mundo para los otros cuando yo no la tengo la paz. No puedo pedir que otros hagan la obra de caridad cuando yo no la hago. La caridad empieza por acá. Entonces, yo ya soy un católico de hace más de 25 años. Cuando yo he visto a la persona dedicada y transformada, yo he visto una niña que quiso dar de gelatinas para un postre a unos presos. Preparó 60 vasos de gelatina, porque en su corazón ella tenía 12, 13 años, quiso dar gelatina a los presos. Preparó 60 vasos y cuando llegó eran 130. Y cuando empezó a repartir, llegaron a 130 los vasitos cuando ella solo preparó 60. Ay, qué cosa más linda, doctor. Yo he ayudado en la Eucaristía, en nuestro discipulado en La Paz, Bolivia, a un sacerdote. La gente llegó en tanta cantidad que él tuvo que dar la comunión a través de las ventanas de nuestra capilla. Y cuando yo vi que el copón de la hostia ya se estaba vaciando, se aumentaba la hostia y alcanzó para toda la gente que estaba en la calle. Gloria a Dios, doctor. Claro, por eso la cita de Jeremías 33:3, llámame y te mostraré cosas que tú no imaginas. Doctor, pues increíble nuestro programa. Vamos a seguir profundizando. No se olviden de sintonizarnos por lo menos semanalmente, porque el doctor está súper ocupado y sé que hace un esfuerzo bien grande para estar con nosotros, pero estoy contentísima desde que hemos iniciado lo del discipulado de la misericordia. El Señor nos ha bendecido muchísimo. Quiero que sepa que ya se organizaron varios grupos, están viniendo para rezar el rosario en vivo con las oraciones del discipulado de la misericordia, porque les dije, ni piensen que lo van a rezar el rosario solamente, tienen que hacer las oraciones del discipulado de la misericordia y no las vamos a quitar, porque es lo que el Señor quiere. Entonces ya todos se alinearon, ya todos están rezando el discipulado de la misericordia, lo están haciendo de lunes al viernes. Estamos tratando de igualar ya las horas, que sea la 1 en vivo y para que la gente se pueda unir a la hora que quiera on demand, ¿verdad? Desde luego, pero que empecemos todos a orar,
a acabar con la amenaza que tiene nuestro mundo de todo lo que está pasando. Porque sabemos que nos merecemos pues, muchos castigos por parte de Dios. Dios es misericordioso, pero nosotros hemos cometido muchos pecados. Pero si nosotros nos arrepentimos, si nosotros doblamos las rodillas, si le pedimos perdón a Dios, cambiamos, las cosas van a cambiar importantemente. Y eso es lo que tenemos que hacer, doctor. Cecilia, para que ustedes se alegren, para que sigan apoyando estas iniciativas, le voy a hacer una infidencia, un acto de confianza, pero solo para usted y no lo diga nadie. Muy bien, doctor. Bueno, que escuche su audiencia. Yo tengo el privilegio de estudiar místicos modernos. Y a causa de la misa que celebramos para la misericordia, Jesús envió este mensaje que en una parte saliente dice: han entrado en la intimidad con su Dios. Con esta oración, pequeños míos, han abierto la puerta para que la divina misericordia llegara a tantas almas que habitan esta tierra. Han enlazado sus oraciones con las oraciones del cielo y han vuelto esta alabanza universal. Oren, oren. Es importante que en este lugar se haga oración. Todas las almas orantes se unen en el tiempo, en la distancia y en el mundo. O sea que su audiencia sepa que el Señor está pendiente de lo que hacemos. Unámonos, únanse a estas Eucaristías que vamos a ofrecer cada domingo, únanse a las iniciativas que ustedes buenamente están tomando para hacer la oración de intercesión, porque México es un país elegido. Por eso la Virgen se apareció en el Tepeyac. Por eso en su país hay el milagro eucarístico de Chilpancingo. Por eso han entronizado al Cristo como Rey del universo. México es el altar que Dios ha querido para el mundo. Cuídenlo, trabajen para ello y unámonos, porque ustedes mexicanos son nuestros hermanos mayores y deben encender una antorcha para la conversión e iluminar este mundo que está tan sufriente hoy. Doctor, pues muchísimas gracias, nos da muchísima esperanza, gloria a Dios. Vamos a esforzarnos muchísimo en este discipulado de la misericordia. Vamos a promoverlo por todos lados, la consagración al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, según la fórmula de San Luis María Guiñón de Montfort y de Santa Margarita María Alacoque, que son oraciones aprobadas por toda nuestra iglesia. También estamos promoviendo la entronización de los Sagrados Corazones en sus casas, en sus familias. Si nosotros hacemos esto y nos unimos en el rezo del Santo Rosario, hermanos que nos escuchan, esto va a cambiar. Pero tenemos que esforzarnos, como dice el doctor, en esta transformación interior. Vamos a poner todos los datos para que ustedes puedan tener toda esta información. Si se les va algo, me escriben ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx, yo les contesto personalmente. Y doctor, repítanos, la misa de ustedes el domingo es a las 11 hora boliviana, a las 10 mexicana. Sí, okay. A las 10 mexicana, y es que estamos viendo ese horario porque va a permitir que a las 9 en Centroamérica, a las 4 o 5 de la tarde en Europa. Okay. Entonces yo el enlace se lo voy a enviar a usted, ni bien lo tengamos, pero estén seguros que la misa va a ser a las 10 de la mañana, hora de México, y la organiza el Discipulado de la Misericordia. Muy bien, y vamos a tratar de replicarla. Para poder estimular más la oración de intercesión y que hagamos un equipo que está orando para que Dios diga pues nuestras naciones. Gracias, doctor. Entonces vamos a replicarlo, lo vamos a tratar de replicar como lo hicimos el domingo pasado y que tuvimos pues mucha gente que nos visitó, sabiendo porque la gente vio su programa y al ver el programa dijeron queremos que nos mande el link de la misa y se los mandamos y nosotros lo replicamos. Y por otro lado decirle que las personas que nos han llamado y se han puesto en contacto con nosotros y que dicen es que ¿cómo aprendo? Y entonces les mando los links de todos los programas que hemos tenido y le digo vete todos los programas y ya que te los vayas viendo vas a ir aprendiendo y ya lo vas a ir haciendo y ve cómo rezamos el rosario y ya con eso tienes las clases pero a tu medida. Qué bueno. Muchas gracias, Dios les bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias. A ver, bye. Hasta luego.